Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por que nuevamente podemos reunirnos para estudiar de su palabra. Y vamos a iniciar este culto de estudio en este día y vamos a tener una oración. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, por esta bendición que nos das de poder meditar en tu palabra, de poder, Señor, ser guiados por tu palabra. Ayúdanos para que en este tiempo tu palabra, Señor, nos vivifique, nos anime y, Señor, también nos lleve por ese camino que tú esperas que nosotros siempre sigamos. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu para discernir lo que tú nos quieres manifestar a cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes nuestras situaciones, nuestras vivencias cotidianas y, Señor, sabemos que tú tienes algo dispuesto para nuestra vida, para edificarnos, para fortalecernos. En tus manos, Señor, nos ponemos y te rogamos todo humildemente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a cantar el himno Te loamos, oh Dios, de nuestro himnario Mil Voces para Celebrar. Es el número 117, pero ustedes lo pueden ver también en su pantalla. Vamos a cantar este himno. Bien, hermanos, ahora vamos a buscar en nuestras Biblias estos capítulos que nos corresponde estudiar en esta ocasión, que son los capítulos 35 y 36. Así es que, hermanos, les invito a que busquen en su Biblia o también lo puedan escuchar y ver aquí en su pantalla. Así es que, hermanos, vamos a tener este momento de escuchar estos capítulos. Capítulo 35. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste: las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor,
yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor. Para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y todo Edom, todo él. Y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 36. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto el enemigo dijo de vosotros, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos, por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor. He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados, y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has sido, por tanto, no devorarás más hombres, y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, Así ha dicho Jehová el Señor, No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas sean reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Bien, hermanos, pues ya hemos escuchado estos capítulos 35 y 36 que nos hablan de esta esperanza para el futuro. Y aquí cabe mencionar que estos capítulos hablan de un contraste, presenta un contraste entre la condena del monte Seir, que básicamente representa este pueblo de Edom, esto que vemos ahí en el capítulo 35, y también es contrastado con la bendición sobre los montes de Israel, que esto ya es propiamente lo que vamos a ver en el capítulo 36. Así es que vamos a empezar por ver este capítulo 35, que tiene que ver con el destino de Edom. Y prácticamente se nos habla de una perpetua desolación. El capítulo 35, como ya lo hemos estado mencionando, contiene una sentencia contra los edomitas y también los opresores de Israel. Y debemos de recordar que ya hubo una profecía anteriormente sobre Edom. Ustedes recordarán ahí en el capítulo 25 que ya lo hemos estudiado, pero es importante que ahora entendamos el motivo por qué de esta repetición, porque pues nuevamente aquí se anuncia, se dice sobre este juicio sobre Edom. Y es importante ver que la primera profecía fue pronunciada en el contexto de la destrucción de Jerusalén, mientras que esta segunda, en este capítulo 35, se ubica dentro del contexto de la restauración de Israel, donde los opresores caerán. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí, este es el territorio de Edom en este mapa que ustedes pueden ver en su pantalla. Bien, ahora pasamos a este punto, inciso A, que tiene que ver con la declaración de este juicio. Y el texto comienza ordenando al profeta dar un mensaje contra el monte Seir, que representa todo el territorio habitado por los edomitas. Recordemos quiénes eran los edomitas, ¿sí? Recordemos que ellos eran descendientes de Esaú y por tanto eran familiares
de los descendientes del pueblo de Jacob, que esto ahí lo podemos ver en el capítulo 25 de Génesis, es decir, eran familiares del pueblo de Israel. Y bueno, esta enemistad que se tenía, pues desde los orígenes del pueblo, que más adelante se habla de que se dio una reconciliación entre Esaú y Jacob, ahí en Génesis el capítulo 33. Sin embargo, pues este conflicto, esta rivalidad se mantuvo. También se habla de este pueblo de los edomitas como personas idólatras, ahí en Segunda de Crónicas, ahí lo pueden ver también en su pantalla. Después de ver estos versículos 1 y 2 en este capítulo 35, el Señor anuncia su sentencia, ¿sí? Esta sentencia que lo expresa, dice ahí el texto: extenderé mi mano contra ti. Esto significa que el poder de Dios será usado para transformar sus ciudades, y dice que serán transformadas en desierto y en soledad, obligando de esta manera a que sus habitantes también reconozcan a Jehová. Por eso dice: yo soy Jehová. Y bueno, el inciso B, la siguiente parte, que también en esta hora vamos a analizar, pues nos muestra las razones y las características del juicio a este pueblo de Edom, en estos versículos del 5 al 15. Y aquí el profeta menciona varias de las razones por las cuales Dios estaba juzgando a este pueblo, y asimismo está intercalado con diferentes castigos que corresponden. Y bueno, vamos a ver las razones del juicio, y aquí encontramos entonces estas razones que primeramente recordemos que existía esta, dice el texto, enemistad perpetua, ¿sí? El rencor que se había arraigado a lo largo de los siglos, había crecido entre el pueblo de Israel y los edomitas, como ya lo hemos dicho, a pesar de ser familiares. Y es probable que muchos no supieran cómo comenzó este rencor. Sin embargo, pues mantenían y alimentaban este rencor. La segunda razón, ahí lo pueden ver también, es que habían entregado a los hijos de Israel. La primera referencia al tiempo de su aflicción. Ellos los habían atacado y al mismo tiempo participado con otros pueblos en los ataques hacia la ciudad de Jerusalén. La tercera razón es que ellos habían deseado tomar posesión de la tierra de Israel. Esto lo menciona ahí el versículo 10. Es posible que ellos pensaran que tenían este derecho, dado que Jacob había obtenido la bendición por medio de engaños, como dice ahí en Génesis 27. Sin embargo, no tenían en cuenta que Dios había dado la tierra al pueblo de Israel. La cuarta razón es que dijeron infamias contra los montes de Israel, es decir, contra el pueblo de Dios. Es cierto que Dios mismo había juzgado y castigado a su pueblo, pero eso no les daba derecho a sus enemigos a decir infamias sobre ellos, a decir burlas sobre ellos. Y en quinto lugar, ustedes pueden ver ahí, se menciona el hecho de que habían llegado a blasfemar contra Dios, se habían rebelado contra Dios mismo. Y Dios escucha cuando los hombres dicen blasfemias, insolencias sobre Dios, y también los castigará. Por último, en esta parte, el versículo 15 menciona que ellos se alegraron porque fue
desolada la casa de Israel, el pueblo de Dios. Ellos se gozaban con la aflicción del otro. Y esto es una advertencia que nos muestra que debemos de tener mucho cuidado de no alegrarnos del sufrimiento de otros, sino actuar de una manera en la cual nos burlemos de otras personas que están padeciendo. Además de presentar las razones del juicio, el profeta anuncia también, este es el siguiente punto, las características del castigo, ¿sí? Y aquí tenemos esas características. En primer lugar, deberían de enfrentar el hecho de ser perseguidos por no respetar los lazos de sangre. Recuerden que hemos dicho que eran familiares, tenían esta relación familiar. El versículo 6 habla de por la sangre que no aborreciste, sangre te perseguirá. Y eso se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, implica que dado que ellos tuvieron tendencia a la sangre, es decir, al asesinato, justamente esto es lo que les esperaba ahora. La segunda interpretación también es que ellos habían rechazado los lazos de sangre y ahora deberían de pagarlo a lo largo del tiempo, ¿sí? Ellos, en segundo lugar, ellos serían destruidos de manera permanente, dice ahí el versículo 9, pondré asolamiento perpetuo. Hay que tener presente que ellos se habían burlado de la desolación de Israel. Sin embargo, esta burla pues solo fue temporal o sería temporal, mientras que el castigo que ellos iban a recibir, esto iba a ser sí de manera perpetua. Y esto se cumplió literalmente, dado que los edomitas desaparecieron de la historia. Bien, vamos a pasar ahora a este segundo capítulo, este capítulo 36, que nos habla de la restauración y la bendición sobre los montes de Israel, ¿sí? Y los versículos de este capítulo parecen ser una continuación de lo que se ha venido diciendo anteriormente, dado que se mencionan 3 acusaciones contra los edomitas. Para algunos autores, estos 2 versículos, 35 y 36, pues son una unidad. Desde este punto de vista, no se puede ignorar la relación que existe entre estos 2 capítulos. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que a partir del capítulo 36 se tiene un nuevo sujeto, es decir, está dirigido este mensaje a los montes de Israel, ¿sí? Y aunque contiene acusaciones, lo hace con un propósito distinto de lo que fue el capítulo 35, ¿sí? Y bien, en esta primera parte, los versículos del 1 al 7, nos habla, este inciso A, sobre la restauración y los enemigos de Israel, ¿sí? Esta sección contiene 3 acusaciones contra los adversarios de Israel. Se debe mencionar que Edom se le menciona solamente en el versículo 5, pero las acusaciones están relacionadas con el capítulo 35, por lo que se puede decir que se usa a Edom como un ejemplo de los adversarios, así como otros autores, otros profetas usan Babilonia como ejemplo del adversario del pueblo de Israel. Así es que este tipo de profecía, en este contexto de esperanza, muestra que para poder enfrentar el futuro se debe dejar atrás el pasado. Los israelitas seguramente cargaban con el peso del dolor y el rencor que tenían al ver la destrucción, toda esta crisis que pasaron, esta destrucción de Jerusalén.
Y en ese momento tuvieron presente todo lo que habían sufrido en manos de sus enemigos. Y es muy posible entonces que el profeta anuncia esto, habla de esto para enfatizar la necesidad de dejar atrás todas esas cosas, todo ese dolor, y ahora confiar plenamente en Dios, en que Él va a actuar en contra de los enemigos del pueblo. Y esto es también para nosotros esta enseñanza. Todo el dolor, pues tenemos que dejarlo atrás y confiar plenamente en nuestro Dios para seguir adelante. Estos versículos del 1 al 3 nos habla de que aunque los enemigos de Israel, es decir, Edom, esto que se menciona ahí en el capítulo 35, versículo 10, reclamaron el derecho de poseer la tierra después de la cautividad y la destrucción de Israel por Babilonia. Sin embargo, tal cosa no iba a suceder como ellos lo consideraban. Hay una expresión ahí en el texto, en esta porción, que dice Ea. Y esta es una indicación de alegría, pero de una alegría maliciosa de los edomitas. Y Dios pues prohíbe esta actitud. Ya hemos hablado de esto, de no burlarse de la desgracia de otros. Ellos, este pueblo edomita, se consideraba herederos de los lugares altos, los lugares de adoración de los dioses locales, y de alguna manera pensaban que Dios había sido derrotado por ellos, y dice ahí el texto, os asolaron y os tragaron de todas partes. Muestra las acciones de los enemigos a fin de que fueran expuestos al saqueo, de acuerdo a los versículos 3 y 4. En clara referencia a la destrucción que ellos sufrieron y a la etapa inmediata posterior, que debe haber sido de abuso de parte de los pueblos vecinos. Los versículos 4 y 7, inmediatamente de la charla difamatoria y el susurro de las naciones de alrededor, Dios siempre tiene el control. Todo el tiempo que estaban conspirando y elaborando planes contra el pueblo de Dios, Él estaba planeando una justa retribución por sus planificaciones o sus planes egoístas. Al enfrentar el escarnio que habían querido derramar sobre su pueblo, y este escarnio caería sobre ellos mismos. Y este castigo que pues Dios les estaba dando, es cierto que Dios utilizó instrumentos humanos para llevar a cabo, pero esto no significaba que el Señor era insensible a los abusos. Los que se aprovecharon de su pueblo, pues cargaron con su afrenta, dice ahí el texto, es decir, lo que hicieron caerá sobre ellos de la misma manera. Bien, ahora pasamos a este inciso B, que está ahí en los versículos 8 al 15 y que nos habla de la promesa a la tierra y al pueblo. Y una vez que se ha presentado de manera clara la condena y el juicio a los que abusaron del pueblo, el profeta ahora dirige su atención a la tierra y a su pueblo. En estos versículos se presentan la promesa de Dios sobre la tierra y luego también sobre el pueblo, los versículos del 12 al 15. ¿Sí? Esto que podemos ver aquí, estas dos divisiones, 8 y 11 y 12 y 15. Y estas señales pues son presentadas como la obra directa de nuestro Dios. Bien, aquí vemos las dos promesas
que tiene que ver con la tierra, ¿sí? Comienza con una promesa de producción de la tierra, que en una comunidad que dependía de los productos del campo, esta afirmación, esta promesa era muy importante. La segunda es todavía más trascendente, en ella se personaliza la tierra, se dice yo estoy con vosotros. Y en el pensamiento bíblico sobre la tierra y la tierra en la que Dios ha colocado a una persona, a un pueblo, es algo más que solamente un objeto de uso para la persona. Recordamos cómo Adán fue puesto en el huerto ahí en Génesis, pero fue puesto para servir a la tierra, no solo para beneficiarse a sí mismo. Y así también el ser humano tiene esa responsabilidad hacia la tierra, no solo beneficiarse a sí mismo, sino de ser un buen mayordomo, sobre todo porque también tenemos presente esta esperanza que involucra la redención de toda la creación. Ahí dice en Romanos 8:21. A partir del versículo 10, la atención tiene que ver con el pueblo en su relación con el lugar. Se establece un nuevo equilibrio entre la tierra y el pueblo que se había quebrado a consecuencia del pecado. Se debe tener presente que el profeta afirmó que contaminaron la tierra. Ahora se abre una nueva relación entre el pueblo y la tierra, ¿sí? Y esta relación estará dominada por los siguientes aspectos. Esto es lo que ya encontramos aquí en estos versículos del 12 al 15. Esta relación estará dominada por, en primer lugar, ellos se multiplicarán y habitarán en las ciudades. En segundo lugar, habrá movimiento, crecimiento, es decir, vida, una vida pues que crece. En tercer lugar, se poseerán mutuamente, dice ahí el texto, tomarán posesión de ti y les serás por heredad. Se les confirma que el regreso también será permanente, esos versículos 12 al 14. El pueblo de Israel tenía conciencia de que su tierra la había recibido de parte de Dios. Él era reconocido como el dueño absoluto, de manera que cuando el enemigo tomaba su tierra, pues prácticamente estaba enfrentándose con Dios. En cuarto lugar, será una relación positiva, dice ahí, nunca más les matarás los hijos. Por último, dice que el pueblo de Dios no será nunca más de burla entre las naciones, ahí en el versículo 15. Dios no había olvidado sus promesas, Dios había prometido la tierra al patriarca Abraham, aunque este pueblo había pecado, ellos habían sido expulsados de la tierra. Sin embargo, esta promesa se cumpliría en su descendencia. Las promesas, hermanos, del Señor, pues siempre son seguras, y a pesar de que este pueblo falló, así como nosotros muchas veces fallamos, sin embargo, Él cumple sus promesas, y demos gracias a Dios por ello y busquemos siempre vivir conforme a su voluntad. Pasamos a este otro inciso, que es el inciso C, que está considerado en los versículos 16 al 38, y que esta parte nos habla de la restauración futura del pueblo de Israel. A partir del versículo 16 comienza un nuevo mensaje, y es de notar que se usa la frase típica, vino a mí palabra de Jehová, diciendo como una indicación de un nuevo inicio, que cierra con y sabrán que yo soy Jehová, y el versículo 38. Dentro de esta unidad general se puede notar en el texto tres divisiones que están marcadas por las frases
así ha dicho el Señor. Ahí podemos ver estas diferentes divisiones que encontramos, 16 al 21, 22 al 32 y del 23 al 36, y bueno, una última que es del 37 al 38. Y bueno, cada una de estas divisiones pues nos habla de las diferentes formas en que Dios estará actuando a favor de su pueblo. Así es que vamos a ver esta primera, que aquí esta primera división es una reflexión que Dios hace al profeta para que el profeta conozca el problema teológico que había causado la aplicación del juicio de Dios sobre el pecado de su pueblo. Es posible que el mismo profeta Ezequiel tuviera algunos cuestionamientos sobre el obrar de Dios a través de este juicio, ¿no? Y bueno, no hay esa total certeza. Sin embargo, Dios siempre quiere que sus siervos pues tengan esa claridad, que conozcan las cosas, los porqués, diríamos, que conozcan a profundidad este actuar de Dios, porque es algo que nos ayudará para anunciar el propósito de Dios y mostrar la naturaleza de Dios. Y bueno, esto era una de las razones. Y comienza dando primeramente las razones, diríamos, externas del por qué Dios castigó a este pueblo por medio de la destrucción de sus ciudades y del exilio babilónico. Entre ellos encontramos esta desobediencia que los llevó a que Dios reaccionara, y que en primer lugar esta desobediencia tiene que ver con que no respetaron las estipulaciones de la ley ceremonial. Ahí el versículo 17 lo menciona. Dice la palabra contaminaron, y tiene que ver con esto de los aspectos rituales. En segundo lugar, ahí lo pueden ver también, trajeron violencia sobre la tierra, el versículo 18. Por último, contaminaron, pues se contaminaron con ídolos. Ahí el versículo 18 también lo menciona. A partir del versículo 20 comienza la presentación de esto que podríamos llamar como la crisis teológica de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y con ella el reino de Israel. En el mundo antiguo, una nación representaba a su Dios. El mismo hecho de que una nación fuera vencida por otra nación era una señal de superioridad de un Dios sobre otro Dios. Así es que, teniendo esto como trasfondo, el profeta agrega aquí algo más. En los lugares que los israelitas fueron esparcidos, profanaron, dice ahí el texto, profanaron mi santo nombre. Cuando se habla del nombre de Dios, se debe entender que se trata de su persona, de su reputación. Notemos que la expresión he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado, ahí el versículo 21, el Señor sufrió porque su nombre estaba siendo profanado a la vista de las naciones, y a pesar de que el pueblo pues no había mostrado un cambio, sin embargo, aquí volvemos a encontrar cómo Dios restaura a su pueblo por su gran bondad y misericordia. Esta segunda sección, que tiene que ver con los versículos 22 al 32, muestra la base de la restauración. La frase del versículo 22 dice: no lo hago por vosotros. Muestra que el actuar de Dios a favor de su pueblo no está basado en la conducta de este pueblo. No había realizado este pueblo ningún acto que mereciera que Dios les perdonara y los trajera de vuelta a su tierra. Así es que, de pura gracia, Dios toma la decisión de regresarlos a la tierra para que ellos
sirvieran también como testimonio. Ahí lo menciona el versículo 23. Y después de haber presentado el fundamento, pasa ahora a describir las acciones que Dios hará a favor de su pueblo. Y en primer lugar, Dios promete traer de nuevo al pueblo a su tierra. Y el versículo 24. Nuevamente es de notar que se trata de una acción que Dios tiene, o que Dios es el protagonista, es el que toma la iniciativa. En segundo lugar, Dios limpiará de las impurezas, especialmente de la idolatría que los había llevado a todo este cautiverio. El versículo 25 lo menciona. Este versículo se menciona 3 veces esta palabra limpiar. La referencia a esparcir agua pura es una referencia a la limpieza ritual que era necesaria para los sacerdotes antes de la adoración, o también de los levitas para el servicio en el templo. Pero pues esto no termina allí. Es necesario una purificación profunda para poder establecer esa adecuada relación con Dios. Así es que en tercer lugar, Dios promete regenerar a su pueblo y darles un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo, dice ahí el versículo 26. En lugar del corazón de piedra y este corazón obstinado que tenían, este corazón endurecido en sus propios caminos, ahora les daría un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón sumiso. La referencia al espíritu nuevo indica una nueva fuente de conducta. Hasta entonces estaban guiados por la ley, ahora serían guiados por la presencia del Espíritu del Señor en sus vidas. Aquí hay una promesa muy importante. Dios pondrá su Espíritu en su pueblo. Su pueblo necesita una conversión y eso es solo posible a través de la obra del Espíritu de Dios. En cuarto lugar, el Espíritu de Dios los moverá también a seguir sus leyes, de acuerdo a lo que dice el versículo 27. Y en quinto lugar, el pueblo vivirá de manera permanente en la tierra que había sido entregado a sus padres, ahí el versículo 28. La palabra hebrea que se traduce por habitaréis, que ahí está en el texto, tiene como segundo significado sentarse, es decir, implica ser un residente y no solamente estar de pasada. En sexto lugar, ahí pueden ver también, Dios promete un nuevo nivel de productividad de la tierra. Los versículos 29 y 30 así lo mencionan. En el pensamiento del pueblo de Israel, la bendición de Dios debería estar acompañada de manifestaciones relacionadas con la tierra. Así como el hambre fue el instrumento de castigo, ahí lo menciona Ezequiel, el capítulo 5, ahora la abundancia de comestibles, de trigo y frutos, es un medio de bendición. Y termina esta sección, el versículo 32, repitiendo que el obrar de Dios no es porque el pueblo lo merezca, sino porque Dios muestra así su grandeza y su santidad. Pasamos ahora a esta tercera sección de esta porción que estamos viendo, que corresponde a los versículos 33 al 36, y aquí contiene la vindicación del nombre de Dios ante las naciones. Estos versículos contienen un mensaje de los beneficios del regreso a la tierra. Estos pueden ser sintetizados en los siguientes. En primer lugar, menciona que la tierra será limpiada de su pecado, reedificarán sus ciudades y será productivo, los versículos 33 al 34. Como podemos notar, se trata de un elemento que ya habíamos mencionado. En segundo lugar, se afirma que la obra que Dios hará en el pueblo será tan grande que impactará a las naciones que lo rodean. Ahí el versículo 36. Ellos fueron testigos no solo de la destrucción, sino también de la conducta de los israelitas después de este gran obrar de Dios, y ellos ahora serán testigos de esta obra tan grande que Dios ha hecho en medio de su pueblo.
Pero esta bendición, tengamos presente que no es de una manera en la cual simplemente se da, sino hay una condición. Dice ahí el texto, el día en que yo os purifique de todas vuestras iniquidades. Así es que esto es muy importante, es un texto clave. Solo podrá suceder cuando dejemos que Dios nos purifique de todas esas iniquidades. El verdadero milagro entonces está en esa nueva relación que se establece entre Dios y su pueblo. Finalmente, los versículos 37 y 38 contienen una última expresión de la bendición de un crecimiento no solo numérico, sino en la experiencia de fe. Se menciona de una nueva etapa en las relaciones entre Dios y su pueblo que se expresará también en la oración. El versículo 37 afirma: aún seré solicitado por la casa de Israel. La palabra que se traduce solicitado tiene que ver con petición o pedido. El versículo 35, que Ezequiel anticipó un cumplimiento futuro de estas profecías que irían más allá del regreso del cautiverio de Babilonia, las características del regreso que de manera tan adecuada mostró en este capítulo no pueden alcanzarse sino hasta la edad mesiánica, cuando el Mesías se manifieste y reine en plenitud. Será una vuelta a la situación ideal que el hombre vivió en el jardín de Edén. Se debe recordar que este estudio comenzó mostrando las advertencias a sus enemigos y al mismo tiempo a Israel, y termina con la pintura de un reino glorioso que su pueblo podrá gozar. Solo Dios, hermanos, puede cambiar la disposición de aquellos que se alejan de Él. Lo especial del profeta Ezequiel es que era plenamente consciente de que la situación de su propio pueblo, la destrucción, no había cambiado su interior y que solo por la obra del Espíritu podría llegar ese cambio. Y así también sucede en nuestra vida. Hermanos, que Dios nos bendiga y vamos a tener una oración para terminar. Señor, en este momento te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, porque a pesar de nuestras fallas, tú, Señor, sigues manifestando de tu gracia y nos salvas y nos ayudas, envías, Señor, tu gracia a través de tu Santo Espíritu para que nosotros seamos levantados nuevamente, para que seamos transformados. Gracias porque tú has prometido, Señor, restaurarnos, porque tú, Señor, nos das esa esperanza para enfrentar, para vivir el futuro, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. En tus manos nos ponemos, que lo que hemos estudiado, tú, Señor, lo sigas afirmando en nuestra mente y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a tener este tiempo de las ofrendas. Vamos a decir el texto de 2 Corintios 9, versículo 7, para prepararnos con nuestra ofrenda. Y decimos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Hermanos, les invitamos a que recojan su ofrenda mientras cantamos este himno, Mi Ofrenda, y de esta manera recoger nuestra ofrenda.
Vamos a dar gracias a Dios por estas ofrendas. Señor, estas ofrendas que se han recolectado, Señor, te pedimos que tú las multipliques y que sean utilizadas para el extendimiento de tu reino, Señor. Al poner estas ofrendas delante de ti, Señor, también depositamos nuestra vida en tus manos y ponemos todos nuestros dones, todo nuestro ser para el servicio en tu obra. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar este himno, Satúrame, Señor, que también ustedes lo pueden ver en su pantalla. Este es un himno que está en el himnario de 1000 voces para celebrar. Cantemos, hermanos. Vamos a terminar nuestro culto teniendo una oración. Oremos. Señor, gracias te damos porque a través de este tiempo, Señor, tú nos has fortalecido, nos has enseñado. Y ahora, Señor, que todo esto, Señor, lo meditemos, lo apliquemos en nuestro diario caminar. En tus manos nos ponemos, Señor, que tu bendición sea con cada familia, con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Hermanos, Dios les bendiga.